Ella me dijo, estoy cansada de fingir que te amo. Entonces la eché en ese mismo instante. Después pidió perdón, pero ya era tarde. Cuando ella dijo estoy cansada de fingir que te amo, solo pensé, por fin algo sincero saliendo de tu boca. Me llamo Kendrick. Tengo 24 años y estoy escribiendo esto porque ya me harté de ver historias donde la gente se deja pisotear. Estoy harto de leer casos llenos de excusas, de tal vez cambie. Creo que fui muy duro, ¿sabes? A veces lo correcto es poner un límite y sacar a alguien de tu vida cuando esa persona no te valora. Y eso fue exactamente lo que hice con mi ex, Kelly, también de 24 años. Quiero contar cómo llegué al punto de tener que echarla de mi departamento después de que me dijera, con toda la frialdad del mundo, que estaba cansada de fingir que me amaba. Pero esta historia no empieza ahí. Empieza de una forma mucho más sencilla, casi inocente. Actualmente estudio administración de empresas y trabajo de noche en un restaurante que abre las 24 horas en mi ciudad. Mi rutina es simple pero intensa. Estudio por la mañana, trabajo por la noche y repito. Al principio fue difícil adaptarme a ese ritmo, pero me acostumbré. Tener metas claras ayuda. Siempre tuve dos: comprar mi propio departamento y comprarme un Mustang Shelby GT 500 antes de cumplir 27 años. Esas metas eran mi brújula. Toda mi vida estaba enfocada en eso, y por un tiempo pensé que lo mejor para mí era quedarme solo. Nada de relaciones, nada de distracciones. Y fue ahí cuando ella apareció. Conocí a Kelly en la universidad. Ella estudia Derecho, y desde la primera vez que la vi, supe que me gustaba. No solo físicamente, tenía un aura diferente, una mezcla de seguridad y ligereza que no es tan común a nuestra edad. Era disciplinada, responsable, siempre con una carpeta llena de apuntes subrayados. Eso me llamó la atención, pero lo que realmente me conquistó fue su lado emprendedor. Kelly tenía un pequeño negocio de postres, algo que empezó como hobby, pero que convirtió en una fuente estable de ingresos. Vendía pasteles personalizados, brownies, galletas y otras cosas. Pero no era solo el producto, era la actitud. Había pasión en lo que hacía, había visión. Invertía, reinvertía, planeaba. Hablaba del negocio como si fuera una empresa que algún día iba a crecer. Y yo respeto profundamente a quien tiene metas y trabaja por ellas. Aunque me había prometido no meterme en una relación, la verdad es que Kelly destruyó esa idea rapidísimo. Al principio ni la busqué. No me acerqué para ligar. Solo la observaba de lejos, como quien mira algo que quiere, pero no está seguro de poder tenerlo. Hasta que un día nos topamos en una cafetería cerca de la universidad. Ella estaba sola repasando apuntes, y yo había ido por un café antes del turno. En ese momento sentí que, si no le hablaba, me iba a arrepentir. Me acerqué con una excusa sencilla. Hola, creo que estudias en el mismo edificio que yo, ¿verdad? Levantó la mirada, me dio una sonrisa tranquila y dijo que sí. Y así empezó todo. Una plática casual, natural, sin presión. Hablamos de nuestras carreras, horarios, de lo complicado que es equilibrar estudios y trabajo. Ella me contó de su negocio. Yo le conté de mis metas. La conversación fluyó. Cuando salí de esa cafetería, supe que me había metido en un problema. Me había enamorado. Una semana después, nos topamos otra vez y platicamos más. La siguiente semana ya nos mensajeábamos todos los días. 2 semanas después éramos prácticamente inseparables. No le pedí que fuéramos oficiales de inmediato, pero sentía que íbamos en la misma sintonía. Todo pasó de forma natural. Se volvió mi novia, y por meses pensé que era la indicada. Nuestra relación empezó fuerte, estable, y con esa energía de crecimiento. Hablábamos de negocios, de planes a futuro, de cómo queríamos avanzar. Ella apoyaba mis metas, y yo apoyaba las suyas. Llegamos a planear cursos, talleres, hasta ideas para emprender juntos. Fue una de las etapas más productivas de mi vida, porque tenía a mi lado a alguien que también quería crecer. Todo era perfecto, literalmente perfecto, hasta que aparecieron Dana, Denise y Diana, 3 chavas de la universidad que estudiaban turismo. Si tuviera que describirlas con precisión, diría que eran lo opuesto exacto a lo que Kelly era cuando la conocí. Eran fiesteras a un nivel difícil de explicar. No hablo de salir de vez en cuando. Hablo de fiestas entre semana, faltar a clases para irse a tomar desde el desayuno, viajes improvisados, noches enteras sin dormir. No sé cómo, pero siempre estaban metidas en algún evento, alguna salida, alguna locura. La líder del grupo era Dana, la más extrovertida, la más impulsiva y también la que tenía algo que las demás no. Su papá era el director de la universidad.
Eso significaba que no importaba cuántas clases faltaran, cuántos trabajos atrasaran o cuántos profes se quejaran, nunca pasaba nada. Sin faltas, sin amonestaciones, sin consecuencias. Yo sabía quiénes eran. Todo el mundo en la uni lo sabía. Eran ese tipo de estudiantes que viven como si la universidad fuera solo un fondo secundario para su vida social. No eran malas personas, pero sí irresponsables. Por eso me sorprendió tanto cuando, de un día para otro, Kelly empezó a andar con ellas. No sé exactamente cómo pasó. Un día me contó que una de ellas le había comprado postres. Al otro, que les ayudó con una tarea. De repente ya estaban en sus stories de Instagram, en fotos de grupo, en las pláticas, y cuando me di cuenta, ya eran parte de su rutina. Pero el problema no era la amistad en sí. El problema fue cómo esa amistad la transformó. Al principio no me molestaba que saliera con ellas. Kelly seguía siendo responsable, seguía trabajando en su negocio, seguía estudiando con disciplina. Pero poco a poco, empecé a notar señales que no me gustaban. Primero fueron las salidas más frecuentes. Luego, las fiestas entre semana. Después, llegar cansada a clases por trasnochar. Luego, cancelar planes conmigo porque las chavas la necesitaban. Y ahí fue cuando todo empezó a descarrilarse. La primera vez que canceló, lo entendí. La segunda, lo acepté. La tercera ya me incomodó. Y cuando se volvió un patrón, me di cuenta de que algo andaba mal. Había cambiado su rutina, su energía, su enfoque. Lo que antes era pasión por su negocio se volvió excusas para no hornear nada. Lo que antes eran tardes de estudio se volvió salidas improvisadas con las nuevas amigas. Lo que antes era puntualidad se volvió retrasos y olvidos. Intenté hablar tranquilo, pero siempre contestaba con frases como: solo estoy relajándome. También tengo derecho a divertirme. No quiero vivir estresado todo el tiempo. Ninguna de esas cosas sería problema por separado. Pero lo que sí era un problema, y grave, era el descarte constante hacia mí. No por maldad, sino por prioridad. Yo había dejado de ser su compañero, y me había convertido en un espacio que podía mover o ignorar según le conviniera. Una noche, por ejemplo, teníamos planeado cenar después de mi turno. La idea había sido de ella, porque dijo que me extrañaba y quería verme. Terminé el turno, salí muerto de cansancio y fui al lugar. Nunca apareció. Llamé. Nada. Mensajeé. Nada. 3 horas después, subió una story en una fiesta. Me quedé ahí sentado, en la banqueta del restaurante, viendo ese story y preguntándome en qué momento todo se había volteado. Y no fue la única vez. Mi paciencia se estaba acabando, pero todavía no había explotado. Todavía intentaba justificar, porque la persona que conocí no era así. La chava que yo admiraba nunca se habría portado así. Pero las semanas pasaban y se alejaba cada vez más de todo lo que la hacía única. Yo no quería andar con una copia de esas 3 chavas que vivían de fiesta. Yo me había enamorado de alguien completamente diferente. Y lo peor es que ella no se daba cuenta. Todo se rompió definitivamente el día que canceló una cita importante, una que llevábamos semanas planeando, para irse a una fiesta sorpresa que organizaron las amigas. Ese día me di cuenta de que ya no estaba tratando con la misma persona. La que conocí nunca habría hecho eso. Y fue en ese momento cuando la historia se descarriló de verdad. Hasta aquí, cualquiera que lea podría preguntarse: ¿por qué dices que estás harto de ser pisoteado si aguantaste todo eso? Tú también fuiste uno. Y para ser honesto, sí, tienen razón. Yo también pensaba eso de mí mismo. Era evidente. Me estaba comportando como tal. Me aferraba a una versión idealizada porque era difícil aceptar que alguien con tanto potencial pudiera cambiar tan drástico, tan rápido y por motivos tan tontos. Insistí en creer que era una fase, una confusión, algo temporal, pero la verdad es que estaba ciego. Tenía una esperanza absurda de que ella sola se diera cuenta, y ese autoengaño me cobró caro. La noche en que me dejó plantado, la confronté. No grité, no insulté. Solo estaba cansado, cansado de esperar, de pensar que yo tenía que ser el comprensivo, el paciente, el flexible. Cuando por fin la encontré, salía de una fiesta con las amigas. Estaba eufórica, maquillada, riéndose como si el mundo no tuviera consecuencias. Y cuando me vio, puso cara de sorpresa como si se le hubiera olvidado que teníamos planes. La confronté directo. Le dije que eso no estaba bien, que no podía seguirme cancelando sin avisar, que lo mínimo era respeto. Reaccionó a la defensiva, que estaba cansada, que yo quería controlar su vida, que exageraba. Yo hablé todo calmado, pero firme, y ella simplemente explotó. Terminamos mal esa noche.
Gritó, como si yo hubiera sido el villano. Yo me quedé callado. Al final, dijo que se iba, y yo no la detuve. Vivo en un departamento cerca de la universidad, que rento. Lo aclaro porque todavía no he comprado el mío propio. Es pequeño, pero cómodo. Ella solía quedarse conmigo casi todos los días. Cuando se fue enojada esa noche, no la seguí. No porque no me importara, sino porque sentí que, por primera vez, lo correcto era dejar que las cosas siguieran su curso sin forzar nada. Pensé que ese silencio era necesario. A la mañana siguiente, muy temprano, me llegó un mensaje de ella. Era largo, lleno de disculpas. Decía que había actuado mal, que entendía que me había dejado de lado, que estaba perdiendo el equilibrio, y que eso no representaba quién quería ser. Pidió otra oportunidad. Dijo que me amaba, que me había descuidado sin darse cuenta y que no quería perder nuestra relación. Acepté, y por 2 semanas completas, Kelly volvió a ser la que yo conocía. No sé si fue un intento genuino o solo un periodo de culpa, pero cambió radicalmente. Dejó de salir con las 3 amigas, volvió a trabajar en su negocio de postres, volvió a estudiar constante. Me mensajeaba todos los días como antes. Parecía enfocada otra vez. Hasta hablaba de metas y proyectos, como si quisiera recuperar el tiempo perdido. Durante esas 2 semanas, pensé que estábamos bien, que todo ese desmadre había sido solo un desvío momentáneo. Pensé que había entendido el daño que causaba. Pensé que ese esfuerzo significaba algo, pero entonces pasó algo que me abrió los ojos por completo. Un día, mientras descansaba antes de arreglarme para el turno, abrí mis redes y vi que Diana, una de las 3 amigas, había subido un meme etiquetando a Kelly. El meme decía: cuando ves a un chavo más guapo que tu novio, pero eres fiel, pero peleas con tu novio para no sentirte tan culpable. Y Diana la etiquetó escribiendo: ja ja ja, qué mala eres. Mi reacción fue inmediata, un golpe seco en el pecho. No era celos, no era inseguridad, era indignación. Ese meme decía mucho más de lo que parecía. Era una burla directa hacia mí y una insinuación directa sobre ella. Y lo peor es que la amiga lo subió como si fuera una broma interna, como si ellas supieran algo que yo no, como si todo fuera una tomada de pelo a mis espaldas. Yo conocía lo suficiente a Kelly para saber que ella controlaba las etiquetas, aceptaba o rechazaba tags. Y no era la primera vez que Diana subía cosas insinuando infidelidad, pero era la primera vez que etiquetaba a Kelly en algo así desde que, supuestamente, había cambiado. Le mensajé en el acto: ¿qué es esto? ¿Por qué te etiquetan en eso? Tardó en contestar y cuando lo hizo fue corta. Relájate. Es solo un meme. Ese tono, ese desdén, esa trivialización de algo que claramente era una falta de respeto. Eso me prendió por dentro. Le contesté: ¿solo un meme? ¿Desde cuándo eso es gracioso? Las mujeres no pueden hacer memes buenos sin que sea sobre infieles. Se ofendió al instante. Cambió el tono como si hubieran apretado un botón. De repente parecía que habíamos regresado a las semanas anteriores. Otra vez estás exagerando. Ya empezamos. Siempre con lo mismo. Y así empezó la discusión. Le recordé todas las veces que me dejó plantado, todas las veces que canceló por fiestas, toda la carga emocional que tuve que llevar mientras ella jugaba a tener 2 vidas. Ella dijo que yo sacaba todo de contexto, que la estaba asfixiando, que lo interpretaba mal, que tenía derecho a divertirse. Ya no estaba calmado. Sentía que la plática no avanzaba porque ella no quería admitir nada. Hasta que, en un momento de silencio, cuando pensé que por fin iba a reflexionar, abrió la boca y dijo, sin temblar, sin dudar: la verdad es que estoy cansada de fingir que te amo. Solo me das dolor de cabeza. El mundo se apagó. Por unos segundos no supe cómo reaccionar, no por tristeza, sino por la claridad brutal que traían esas palabras. Lo dijo con frialdad, como si fuera una sentencia, como si estuviera confesando algo que llevaba guardado mucho tiempo. No grité, no insulté, solo respondí: perfecto, entonces lárgate. Se quedó en shock. Su cara cambió por completo, como si no esperara que yo reaccionara con tanta firmeza. ¿Así de fácil? ¿No vas a pedirme perdón ni nada? ¿Solo me vas a dejar ir? No pude contener una risa sarcástica. No te estoy dejando ir, te estoy echando. Su expresión se volvió de incredulidad total. Parecía que la idea de ser sacada de mi vida era algo que simplemente no podía procesar, como si estuviera acostumbrada a que la gente siempre se diera con ella. Yo pensé que me ibas a rogar. Se suponía que iba a ser así, y empezó a llorar. Lágrimas fuertes, dramáticas, como si ella hubiera sido la herida, como si no acabara de decirme que fingía amarme. Yo seguí firme. No me vas a manipular con lágrimas.
Sal ahora. Se acercó, intentó tocarme el brazo. La voz cambió por completo, suave, temblorosa. Amor, cálmate. Podemos hablar. Fue algo impulsivo. Te amo mucho, te necesito. Pero yo ya no podía escuchar eso sin sentir asco. Una parte de mí se había roto ahí mismo, y la otra parte, la que había callado por semanas, por fin habló. Ya me harté de esta mierda. Debí haber terminado contigo cuando te juntaste con esas chavas sin futuro. Abrió los ojos ofendida. ¿Y nuestras metas? ¿Y nuestro futuro? Y ahí fue cuando lo enterré todo de una vez. Ya no existen nuestras metas, ni nuestro futuro. Cada quien por su lado. Vete ahora, o llamo a la seguridad del edificio. Siguió llorando, pero ahora las lágrimas sonaban diferente, a desesperación real. No sé si era por amor, por miedo o por ego. Probablemente por ego. Agarró sus cosas con las manos temblando y fue hacia la puerta. Antes de salir me miró, como esperando que la detuviera. No hice nada. Solo repetí, vete, y se fue. La puerta se cerró detrás de ella, y por primera vez en mucho tiempo sentí silencio. Un silencio real. Un silencio que necesitaba. Después de esa noche, todo terminó definitivamente. No hubo más mensajes, no hubo intentos de reconciliación de mi parte, y ella tampoco volvió a buscarme directamente. Simplemente, dejamos de existir el uno para el otro. Pensé que sería difícil verla en la universidad, pero no lo fue. La veía, claro, pero no sentía nada que me hiciera reconsiderar mi decisión. La primera vez que nos cruzamos en los pasillos después del rompimiento fue raro. Venía caminando con las amigas, arreglada, riéndose como siempre. Cuando me vio, bajó la mirada y se puso seria. Yo simplemente seguí caminando como si no la conociera, no por orgullo, sino porque no había motivo para ninguna interacción. Esa etapa estaba cerrada. Para mí, ella estaba completamente muerta. Con las semanas la veía de vez en cuando en la facultad, a veces sola, a veces con Dana, Denise y Diana. Nunca intentó acercarse, nunca intentó hablar, ni siquiera un saludo por educación. Era como si nuestro pasado se hubiera convertido en una película que los dos apagamos al mismo tiempo. Aún así, por cómo caminaba, por la rapidez con que volteaba la cara cuando casi nos mirábamos, se notaba cierta tensión, tal vez vergüenza. Pero yo ya no intentaba interpretar nada. Esa parte de mi vida estaba cerrada. Con el tiempo, fui enterándome de cosas sobre ella por compañeros. No porque preguntara, la universidad es chica, la información circula sola. Supe que había dejado el negocio de postres. Ya no horneaba todos los días, ya no aceptaba pedidos grandes. Lo hacía solo de vez en cuando, como hobby esporádico. Ese detalle me sorprendió más de lo que esperaba. No me dio alegría. La verdad, me dio una sensación rara, una mezcla de tristeza y confirmación. Era buena en eso. Tenía talento real, dedicación, paciencia, todo lo que se necesita para que un negocio crezca, y aún así lo había abandonado casi por completo. También supe que seguía hundida en las fiestas como si fueran un estilo de vida. Había adoptado por completo la rutina de las amigas. Salidas entre semana, eventos improvisados, reuniones que empezaban como comida y terminaban en peda. No eran rumores. Yo mismo la había visto saliendo del edificio de turismo, y aunque no era mi asunto juzgarla, era imposible ignorar el patrón en horarios donde no tenía nada que hacer ahí. Iba vestida de fiesta por la mañana. Llegaba tarde, claramente cruda. Había elegido un camino que no iba con metas, con construcción, con disciplina, nada de lo que un día compartimos. Ya no había rastro de esa versión madura, ambiciosa y organizada que conocí en esa cafetería. Era como si esa parte de ella hubiera desaparecido por completo, absorbida por un estilo de vida que la empobrecía emocionalmente. Y ahí fue cuando tuve el golpe final de claridad. Me había librado de una bala. Aunque suene dramático, en mi caso era literal. Si me hubiera quedado con ella, si hubiera cedido una vez más, si hubiera normalizado las señales, hoy estaría atrapado en una relación que habría destruido mi paz y mis metas. Ya no estaba alineada con nada de lo que yo quería construir. Y lo peor es que tampoco estaba construyendo nada para ella misma. No me alegra verla así. Tampoco me siento superior. Me da lástima. No como quien mira desde arriba, sino como alguien que vio el potencial real y lo vio desperdiciado. Vi sus manos trabajando horas para entregar pedidos perfectos. Vi cómo manejaba sus cuentas con claridad. Vi cómo le brillaban los ojos cuando hablaba de expandir el negocio. Todo eso existió. No fue imaginación mía. Y ver que esa versión de ella fue tragada por una rutina vacía. Eso solo me confirma que ella misma decidió abandonar quién era.
La verdad es que no todo el mundo logra equilibrar vida social, trabajo y metas a largo plazo, y está bien. Pero lo que no está bien es el daño que puedes hacerle a otra persona cuando te pierdes por completo y arrastras al otro contigo. Imagínate invertir tiempo, energía y amor en alguien que, de un día para otro, abandona todo lo que admirabas de ella. Eso duele, eso confunde, eso alimenta el autoengaño. Te hace creer que si esperas un poco más, si eres un poco más paciente, esa persona volverá a ser quien era. Pero no siempre vuelve. A veces, esa versión muere para siempre. Meses después, cuando pienso en ella, no lo hago con dolor ni con coraje. Lo hago con reflexión. Porque esta historia no es solo un rompimiento. Es un ejemplo de cómo una relación puede volverse destructiva sin gritos, sin agresiones, sin una infidelidad evidente. A veces, la destrucción viene disfrazada de indiferencia, de irresponsabilidad, de incompatibilidades que intentas ignorar, y eso puede doler tanto como cualquier traición concreta. Por eso, aquí va un mensaje para los hombres que tal vez estén viviendo algo parecido. Tener novia es chido. De hecho, es sano. Tener pareja no es obstáculo para tus metas si estás con la persona correcta, pero hay una diferencia enorme entre una relación que suma y una que resta. Y no hablo de dinero. No hablo de que tenga que mantenerte o resolverte la vida. Hablo de algo mucho más profundo y mucho más importante. Paz, estabilidad, motivación, tranquilidad y apoyo emocional real. Eso es lo que una pareja debería darte. Eso es estar con alguien. Si tu novia te genera estrés constante, si te drena emocionalmente, si te aleja de tus metas en lugar de acercarte a ellas, si te quita energía, si te confunde más de lo que te da claridad, ahí no es. Estás con la persona equivocada. Y no porque sea mala, sino porque no está alineada contigo ni con tu camino. A veces insistimos en encajar con alguien que ya no quiere caminar a nuestro lado. A veces justificamos señales que son incompatibilidades gritando. A veces inventamos versiones mejores de la realidad solo para no aceptar que ya no formamos parte de la vida que esa persona quiere. Y eso te convierte, sin que te des cuenta, en un tapete emocional. Alguien que aguanta todo esperando que las cosas vuelvan a ser como antes. Yo fui así. Yo también pensé que ella volvería a centrarse. Yo también creí que su comportamiento era temporal. Yo también me convencí de que tenía que esperar. Y por muy poco, no perdí el rumbo de mis propias metas. La verdad es simple. Cuando alguien quiere estar contigo, lo demuestra. Y cuando no quiere, también. Ella eligió otro camino. Un camino que lamentablemente la alejó de todo lo que la hacía valiosa. Perdió disciplina, perdió pasión, perdió visión. Se dejó arrastrar por amistades que no tenían ningún interés en crecer. Se dejó tragar por un estilo de vida que solo ofrece gratificaciones momentáneas. Y aunque no es mi responsabilidad salvarla, puedo decir que ver esa caída desde lejos deja un sabor amargo. Tenía potencial real, tenía futuro, tenía estructura. Y aún así, eligió la versión más fácil, más caótica y más cómoda de sí misma. La versión que solo pide presencia, no esfuerzo. La versión que no requiere compromiso, solo compañía. La versión que no la reta a crecer, solo a mantenerse entretenida. Por eso no la odio, no la extraño, no la lamento. Solo me da lástima el desperdicio. Porque yo sé quién era, y sé quién decidió dejar de ser. Comentario. Reddit. Al final, ella no lo perdió porque él fuera difícil de amar. Lo perdió porque era imposible tomarla en serio a alguien que cambia metas por cruda y compromiso por memes de infieles. Que siga la fiesta, él sigue con su vida.